Es coordinador de la carrera de procesos industriales en el área de maquinados de precisión de la Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí. Adelante, doctor Enrique Gallegos, le cedemos la palabra y el control para presentar su ponencia. Muy buenas tardes. A ver, nada más para ver la presentación. Aquí está. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Enrique Gallegos Nieto y vengo de la Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí. El tema que les voy a presentar el día de hoy tiene por nombre Desarrollo de una plataforma de realidad virtual y sistemas ápticos para el análisis de procesos de manufactura y ensamble. Me gustaría que recordáramos 4 palabras claves que están dentro de este tema, que es realidad, realidad virtual, sistemas ápticos y procesos de manufactura y ensamble. Nosotros disponemos de 5 sentidos que nos permiten obtener información de lo que está a nuestro alrededor. A esto nosotros le podemos llamar realidad. Más allá de todas las connotaciones que la palabra tiene, a estos 5 sentidos que nos permiten interactuar con el mundo real, le podemos nombrar realidad. Y son, pues, es decir, estos 5 sentidos me permiten ver, me permiten escuchar, me permiten tocar, oler y saborear. La segunda palabra que me interesa, ahora aquí, es la palabra realidad virtual. Se han hecho muchas definiciones. Una de las más importantes es que es un entorno generado mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmersos en el mundo real. Alrededor de 1965, Ivan Sutherland comienza a hacer estos estudios de realidad virtual. Vemos la imagen que está en la parte izquierda, donde se comienzan los inicios de lo que ahora conocemos como realidad virtual. Al cabo de 55 años, pues ya estamos empapados de este tema de realidad virtual y tenemos unas plataformas muy potentes, pero hasta ahora solamente se han podido integrar 2 sentidos, es decir, puedo escuchar y puedo ver. Faltan 3 sentidos, tocar, oler y saborear. Se han desarrollado muchas plataformas y en muchos campos está ya involucrada la realidad virtual. En el campo de la educación, la psicoterapia, la medicina, la militar, la ingeniería, por supuesto, y el entretenimiento. La militar y el entretenimiento realmente son los pilares que siempre van empujando las nuevas tecnologías. Aquí tenemos 3 plataformas de realidad virtual. Una donde la chica está inmersa en el fondo del mar, sintiendo que la atacan tiburones y experimenta sensaciones como en la realidad, sensaciones de miedo, de angustia. Todas estas sensaciones en un mundo virtual las puede sentir. En esta imagen, en la segunda imagen, vemos a una chica en lo alto de un edificio donde también experimenta sensaciones de vértigo. Y por último quise poner esta imagen porque, es una madre viendo a su hija que ya ha fallecido. Todo a través de una plataforma de realidad virtual. Pero seguimos solamente teniendo el sentido de la vista y el sentido del oído. La tercera palabra que quiero que les pedí que recordaran fue la de los sistemas ápticos. Estos sistemas ápticos, haptics, que viene del griego, que significa tocar, alrededor de 1990 comenzaron a salir. Este es un tercer sentido que puedo introducir en las plataformas de realidad virtual. ¿Sí? Entonces nosotros nos aventuramos a desarrollar una plataforma enfocada a la ingeniería, pero que tenga los 3 sentidos, que pueda ver, que pueda escuchar y que pueda tocar. ¿Sí? Entonces, estos sistemas ápticos me permiten tocar todos los objetos virtuales que yo ponga en mi computadora. Incluso
puedo vendarme los ojos y a través de estos sistemas poder decir qué es, o por lo menos qué figura tiene. ¿Es circular, es una esfera, es una mesa? Puedo decir qué figura virtual está. Entonces, bueno, pues como en todo, a raíz de que sale algo, pues el boom es muy grande y bueno, se desarrollan aplicaciones con estos tres, con sistemas ápticos en todas las áreas. Aparte de la ingeniería, nosotros hemos trabajado en desarrollar plataformas de realidad virtual con sistemas ápticos en la parte de medicina. Ahorita ya hay guantes que donde puedo tocar los objetos virtuales, pero sinceramente todavía no están tan al alcance, es decir, andan alrededor de millones de pesos. Pero con estos dispositivos que están aquí, que solamente es como si tuviera un dedo que está tocando la pieza virtual, es suficiente para manipular, para sentir, para tocar, para realizar algún ensamble o una operación. O simplemente puedo poner un bisturí y simular que estoy operando. Bueno, nosotros desarrollamos una plataforma enfocada a la ingeniería. Cabe mencionar que la realidad virtual, bueno, siempre se desarrolla para, más allá del entretenimiento, para cuando algo en la realidad es peligroso o es muy costoso. Por ejemplo, en los militares o los pilotos tienen que pasar muchísimas horas en un ambiente virtual antes de irse a la realidad. ¿Por qué? Porque no pueden cometer errores. Un error es fatal para ellos. Para nosotros no tanto es peligroso, sino muy costoso. Aquí vemos una plataforma donde se está simulando una mesa de medición por coordenadas. Ustedes saben, bueno, una mesa de medición por coordenadas es un dispositivo muy costoso que incluso está en ambientes controlados, no cualquier persona lo puede operar, necesita capacitarse. Bueno, pues se desarrollan estas plataformas donde yo ya puedo sentir la máquina, tocar la máquina y experimentar todas estas sensaciones que en la vida real voy a tener. Y una vez que entreno, pues ya puedo pasar a la máquina real. Si no soy experto, por lo menos ya avancé mucho, ya la conozco, ya la palpé, ya sé de qué se trata. En la otra imagen, bueno, tenemos también plataformas de realidad virtual con sistemas ápticos para ya el maquinado. Puedo perforar o puedo hacer un fresado, un torneado. Se están desarrollando. Y bueno, por fin, bueno, la cuarta palabra que les pedí que recordáramos fue la de procesos de manufactura y ensamble. Está también involucrada en el tema de esta charla. A raíz de la segunda revolución industrial con Henry Ford, bueno, se dieron cuenta de que todo es ensamblado. Incluso hasta la fecha, si vemos a nuestro alrededor, todo lo tenemos que ensamblar, ya sea nosotros o ya sea en la planta, pero todo se tiene que ensamblar. Entonces, bueno, pues es un grave problema. Muchas veces no lo detectamos porque compramos una bicicleta o una mesa o algo, ya nos dicen cómo ensamblarlo, pero el que se enfrente como ingeniero a un proceso de diseño completamente nuevo, se va a dar cuenta que es un verdadero rompecabezas. Desde cómo lo fabrico hasta cómo lo ensamblo, es un problema. Entonces, bueno, desde aquella época de Henry Ford se dieron cuenta de este problema y se fueron dando algunas recomendaciones de cómo hacer un diseño, de cómo hacer un ensamble. Después pasaron alrededor de los 70s con diagramas de ensamble, gráficas de ensamble, pero estos tienen un grave problema de que si las piezas son muchas partes a ensamblar, pues es un verdadero rompecabezas que no se puede resolver. Después, en los 90s, pues llegaron los sistemas CAD, que como todos sabemos ya estamos muy empapados en los sistemas CAD y han evolucionado muchísimo. Tenemos SolidWorks, CATIA, NX, muchísimos que han evolucionado. Siguen teniendo, no son tan intuitivos, siguen teniendo unos detalles. Es decir, yo puedo traspasar una pieza en otra y no me da ninguna alerta. Ya hasta que tengo la pieza en la realidad me doy cuenta que no puedo hacer eso. No es tan intuitivo. Después salieron los algoritmos genéticos, que bueno, son más abstractos que nada. Solamente el que los programa puede darse cuenta. Es decir, un algoritmo genético para hacer una simulación de secuencias de ensamble de un producto, no se lo puedo dar a un operario. Es muy abstracto el programa. Y por último, bueno, está el boom actualmente de las plataformas de realidad virtual que son sumamente intuitivas.
Yo tengo la plataforma de realidad virtual, tengo un compresor a ensamblar y simplemente le digo a un operador, ¿sabes qué? Ensámblalo como si lo tuvieras en la realidad. No tiene que saber programar, no tiene que saber nada más que poder mover sus manos y hacer el ensamble como si lo tuviera en la realidad. Eso nos ayuda al entrenamiento, pero esta plataforma va más allá. Ya entrando en materia en la plataforma que nosotros desarrollamos, pues aquí se las presento. Es una televisión 3D, obviamente ya tenemos un casco y se va mejorando poco a poco. Una pantalla 3D, lentes para visualizar las imágenes 3D y dispositivos ápticos. Con estos dispositivos yo puedo manipular, puedo trabajar con ambas manos. Obviamente cuando ya se tenga el recurso o estas tecnologías de manos ápticas bajen de costo, las podemos adquirir y poder integrarlas en esta plataforma sin ningún problema. Este es un pequeño algoritmo de lo que es capaz de hacer la plataforma. Yo diseño las piezas en un CAD cualquiera, las puedo importar en esta plataforma y una vez dentro de esta plataforma trabaja con estos módulos principales. Un módulo gráfico que es el que me va a dar el renderizado de la escena virtual. Un módulo físico porque tiene la capacidad de simular la gravedad, de también simular el equilibrio de las piezas. En un software CAD, yo puedo poner un lapicero vertical y no pasa nada, no se desestabiliza. En esta plataforma y en la realidad sí se caería. Y el módulo áptico, que es el que me permite manipular y que las piezas tengan colisión entre ellas. Estas plataformas son capaces de hacer las siguientes tareas. Puedo entrenar a cualquier operador, pero también puedo diseñar, planear y evaluar, que está más enfocado a la persona que está encargada del diseño de un nuevo producto, ¿sí? Del diseño de un nuevo producto. ¿Qué más encontramos en esta plataforma? Bueno, puedo integrar desde una pieza hasta todo el producto completo a ensamblar. Ya una vez en la escena virtual, estas esferitas que se ven aquí son el cursor que yo tengo. El usuario toma este lapicito que es el sistema áptico y puedo explorar la escena virtual, comenzar a hacer el reconocimiento de la pieza. Puedo sentir los dientes de la cremallera, sentir la forma del objeto virtual que está ahí y puedo manipular. Algo muy importante que puede hacer esta plataforma es que todas las trayectorias que yo haga las puedo visualizar y puedo controlar muchísimas cosas que en la vida real no puedo hacer. Es decir, si en la vida real voy a ensamblar un compresor, casi por lo general nada más puedo medir el tiempo. Pero en estas plataformas más virtuales, pues aparte de medir el tiempo, puedo medir el espacio de trabajo que me tomó hacer ese ensamble, qué trayectoria seguí, cuánto tiempo le tocó a cada pieza, muchísima información técnica que me va a servir a mí para mejorar este proceso. ¿Qué más podemos hacer en esta plataforma? Bueno, estos son los dos tipos de motores que utiliza. Puedo hacer una simulación física como en la realidad o puede ayudarme un poquito la plataforma. Este es el tipo de datos que me arroja. Yo como gente que puede capacitar a un operador, puedo darle seguimiento, puedo decirle al operador, ¿sabes qué? Vas a entrenar a realizar este ensamble de este compresor y se va a ir registrando todo lo que tú hagas. Y puedo planear, me genera un reporte. Una vez que estoy en el área de diseño y estoy viendo un nuevo producto, me genera todo este reporte con toda esta información técnica valiosa que yo voy a extraer de la simple simulación del producto, cosa que en la vida real no puedo hacer, más que tomar el tiempo en la vida real. También tiene la capacidad de generar el instructivo de manera automática, es decir, yo pongo las piezas del producto aquí y empiezo a ensamblarlas como yo crea. Y automáticamente una vez que termino, me genera esto, que es automáticamente el ensamble de un producto. Es decir, si yo voy a vender esta pieza, pues ya me genera automáticamente para dársela al usuario y que la pueda ensamblar. O para ponerla en la línea de producción de cómo se debe ensamblar ese producto. Y bueno, ya como conclusiones, bueno, una de
de la conclusión que más se saca de esto es que con este trabajo se presenta un nuevo procedimiento para la generación, entrenamiento y planeación automática de ensambles basado en un entorno virtual. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho, que en esto de la simulación, así como de la realidad virtual, como en los sistemas CAD, que seguramente conocerán, la ingeniería asistida por computadora, más allá de llegar a la realidad, lo valioso de esto es adquirir la experiencia a través de entornos virtuales, porque estos entornos virtuales manejan la misma curva de aprendizaje que en la realidad. Puedo aprender muchísimo en un entorno virtual que en la realidad puede ser costoso o peligroso. Y ya una vez que estoy capacitado, poder ir más entrenado al mundo real. Bueno, por mi parte ha sido todo. Sé que ha sido muy breve, pero si tienen alguna duda, hemos sacado artículos de esto. Seguro les puedo dar muchísima más información al respecto. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Gracias, doctor. Estamos en espera también por si alguien más quisiera plantear alguna pregunta en el chat. Mientras tanto, aquí tenemos una pregunta que en referencia a cuáles son o cuáles diría que son las principales recomendaciones para esta aplicación a nivel didáctico. Mira, no tratamos de que la aplicación sea a nivel didáctico, aunque ahorita por cuestiones incluso de presupuesto se tiene que hacer didáctico porque no tenemos, una institución no tiene los mismos recursos que la industria. Pero bueno, ahorita sí, bueno, no queremos que sea didáctico, pero sí, bueno, atrás de esta plataforma está basada en programación. Si alguien quiere entrar a desarrollar, tiene que meterse al 100% en la programación y a partir de ahí, bueno, pues ya puede ir generando o integrando muchos módulos, pero todo está basado en programación. Y, insisto, no queremos que sea una plataforma académica, la queremos impulsar hacia la industria. Otra pregunta que tenemos por aquí, doctor. ¿Existe algún límite en la creación de alguna pieza o ensamble en la plataforma que usted presenta? Sí tenemos límites que también creo que es importante mencionar, porque muchas veces lo comentamos como que es la superplataforma, pero seguramente en todos casos siempre hay límites. Un límite con el que nos encontramos ahorita y más por el costo computacional que representa, es que al integrar a una plataforma virtual la parte áptica de tocar, requiere un gran costo computacional que no nos permite meter piezas muy complejas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un tornillo, el roscado de un tornillo se complica muchísimo simularlo en esta plataforma por el costo computacional que eso lleva. Entonces, un tornillo que voy a simular, que voy a ensamblar, le tengo que quitar la rosca y dejar la pura forma simple de un tornillo. Muchas cosas se tienen que quitar, modificar por el costo computacional que representa. Una vez que se adquiera una supercomputadora, pues podemos meter lo que sea. Insisto, como comento, pues como nosotros como un ambiente académico siempre estamos limitados a las grandes computadoras, a los grandes dispositivos y tenemos que trabajar, ir avanzando poco a poco en lo que tenemos mientras la tecnología se va haciendo accesible. Pero sí hay limitantes, esa es una de ellas. El que no podemos integrar figuras muy complejas. Última pregunta en este espacio de parte del doctor Alejandro Castañeda. ¿Cuál sería la diferencia con la realidad aumentada y cómo se implementaría sobre este concepto? Bueno, nosotros ahorita trabajamos solo en realidad virtual. La realidad aumentada, pues vemos que es un poquito, bueno, podríamos decir que podríamos tener un acceso más rápido a la realidad aumentada porque requiere menos infraestructura y tal vez podríamos utilizar la realidad aumentada para, a través de un programa y con una tablet, por decirlo así, ver cómo poner nuestra tablet en un objeto desensamblado
y que la tablet me vaya diciendo, o la realidad aumentada me vaya diciendo cómo debo de ensamblar. Pero nuestra plataforma está ahorita pensada 100% en lo que es realidad virtual, donde el usuario se puede meter completamente a través de los dispositivos de guantes, de lentes, y sentirse completamente en la escena virtual. Pero sí, sin duda podemos trabajar en la realidad aumentada. Bueno, un anuncio, comentando que, bueno, esa es mi área, mi línea de investigación y que con gusto podemos colaborar. Yo sigo trabajando en esta plataforma y en otras más. Y si alguien tiene temas afines a la realidad virtual o a la realidad aumentada, con gusto podemos colaborar y participar en artículos, proyectos y todo lo que sea necesario. Muchas gracias, doctor Enrique Gallegos. Gracias por su aportación y les comento a usted y en general que las preguntas respecto a sus ponencias quedarán resguardadas para que después ustedes puedan tener acceso a ellas. Muchas Sí. Gracias. Con gusto, si alguien quiere mandarme un correo, estoy a la orden. Gracias, Muchas doctor. gracias. Muchísimas gracias. Damos lugar a la siguiente ponencia. Le vamos a pedir al doctor, ya lo puso aquí, gracias. Damos lugar a la siguiente ponencia con el título La estandarización de un sistema automático de monitoreo y control de temperatura de molde como factor para el aumento de la productividad. Una ponencia en la línea temática de mejora continua a cargo de Pedro Moreno Vázquez de la Universidad Tecnológica de Calvillo. El ponente es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Aguascalientes en la generación 2000-2005. Tiene la maestría en Ciencias de Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. El doctorado en Manufactura Avanzada en CIATEC Aguascalientes. Ha trabajado dentro del sector industrial en la empresa Diseco Soluciones como jefe de Ingeniería de Procesos y staff de la Dirección de Operaciones. Asimismo, en la empresa Desarrollos Integrales de Acero, como jefe del Departamento de Pintura Electrostática, en la empresa RDZ Metallic, como jefe de producción, Inventiva Evolución 3000 y como jefe de producción y logística. Inició en el año 2004 como docente en el bachillerato y actualmente está en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. A continuación, le cedemos la palabra y el control de su presentación. Gracias. Buenas tardes. Nada más tengo un problemita con la pantalla del micrófono. No sé si se está viendo bien. Sí lo escuchamos. Si gusta, lo podemos apoyar con el avance de la presentación. A ver, sí tengo... Es que sí tenía ahorita el control de la pantalla, nada más que no sé qué pasó de repente. A ver. Si gusta, lo apoyamos desde el control de este lado. Ya tengo el control. Muy bien. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Una disculpa por la pequeña falla técnica. Esta investigación que se realizó en conjunto con una empresa de fundición fue para evaluar la estandarización de sus monitoreos automáticos y controles de temperatura en los moldes, comparándolo con la productividad. De repente en las empresas, por cuestiones de tiempos, por cuestiones de presiones en producción, ellos meten las mejoras sin hacer un estudio previo, sin capacitar al personal, y en ocasiones el personal se va enseñando conforme van pasando los días y conforme van saliendo los problemas. Entonces, a lo largo de esta investigación estuvimos viendo que el personal no estaba capacitado, no tenía el conocimiento total del proceso y muchas funciones termográficas que se realizaban en los moldes y en las máquinas las habían aprendido de manera empírica. Se las enseñaban sus propios compañeros
y aprendían hasta los mismos errores, los mismos vicios que existían en la empresa. Con estos resultados nosotros pudimos visualizar la implementación de un programa de monitoreo y control de las temperaturas automáticos, lo que logró una reducción de los tiempos muertos y mejorar la calidad de los productos terminados, a tener ya un mejor control en la calidad con las fotografías termográficas. Todo esto para lograr una reducción de costos. Bueno, ¿cómo surgió esta investigación? Ellos lo que deseaban era estandarizar el sistema de trabajo para controlar la temperatura de sus robots en las máquinas de moldeo. Son máquinas de moldeo de inyección. La mayoría del personal no tenía la capacitación y la información necesaria pues no era en ocasiones la adecuada, ni cómo operar la cámara y en ocasiones ni cómo leer y cómo interpretar todos los resultados de los monitores. Nosotros, la intención principal de este proyecto fue mejorar la calidad de los productos, porque el control y el monitoreo tiene que realizarse de manera continua en las cámaras instaladas en sus robots, siendo que al no haber una estandarización, pues los operadores lo hacían cada que se acordaban o cada que el supervisor les indicaba hacerlo. Actualmente en la empresa, bueno, cuando realizamos este estudio, había 28 máquinas de moldeo y apenas estaba empezando a instalar las primeras cámaras termográficas automáticas en las máquinas. Entonces apoyamos a la empresa con el pilotaje de esto. ¿Cuál era el principal problema que ellos presentaban? Ellos presentaban primeramente la falta de capacitación para manejar el equipo. Siendo un equipo nuevo o para los trabajadores de la empresa, pues la mayoría de las personas no sabían manipularlo y esto no aprovechaba al máximo las ventajas. Hagan de cuenta que pues teníamos un carro y pues no lo encendíamos, íbamos apuchándolo. Entonces, nosotros vimos ahí que el personal no estaba aprovechando al máximo toda la tecnología que ya tenían al alcance. Tratamos de estandarizar todas las actividades que se realizaban dentro de la empresa y se tuvo que crear formatería estándar, una simple hoja de operación estándar, ayudas visuales, lo que permitieron que todos supieran interpretar la información de una misma manera. Y se generaron programas para que todos aprendieran a trabajar con el equipo termográfico, programas de capacitación, tanto teóricas como en planta, y cuáles son los puntos críticos en los moldes a controlar. Bueno, eso fue una breve explicación del entorno de la empresa. Y nosotros, el planteamiento del problema para realizar esta investigación y convertirla a un artículo, planteamos un problema, dice, ¿en qué grado beneficia la estandarización de un sistema automático de monitoreo y control de temperatura de molde a nivel de productividad de un robot sprite de moldeo? Generamos un par de hipótesis, que la primera es que no afecta significativamente el nivel de productividad de un robot sprite modelo, una buena estandarización, contra una hipótesis alternativa de que una buena estandarización de un sistema automático de monitoreo y control de temperatura sí beneficia significativamente el nivel de productividad de un sprite, en un robot sprite de moldeo. Bueno, nosotros les voy a platicar un poquito la metodología y me voy a meter más en los resultados. Trabajamos de una manera muy sencilla. Lo primero que realizamos fue una prueba piloto. Si en una primera etapa se instalaron 4 robots, entonces no íbamos a poder controlar los 4 de una vez porque pues nada más estaba trabajando un servidor y 2 trabajadores de la empresa. Entonces pues simplemente no íbamos a tener el tiempo suficiente para realizar la mejora y el control de todas las máquinas a la vez. Pues lo primero que nosotros hicimos fue diseñar una prueba piloto para empezar a hacer las pruebas de control de temperatura, cómo trabajaba el robot y observar comportamientos y resultados
de las primeras pruebas de las máquinas. Después, como segundo paso, nosotros analizamos los resultados de estas pruebas pilotos para ver las diferencias entre las metodologías de trabajo. No nada más, esta primera metodología que nosotros implantamos, pues no quedó, valga la redundancia, no quedó la primera. Tuvimos que hacer varias pruebas con las cuales fuimos mejorando nosotros mismos la metodología, fuimos optimizando los pasos y las actividades. Entonces, como segundo paso, estuvimos analizando qué teníamos en un principio, qué teníamos en un final y comparar numéricamente con porcentajes, sobre todo de eliminación de tiempos muertos y eliminación de producto de mala calidad. Como tercer paso, pues realizamos las rutinas de trabajo en caso de ser necesario. Nosotros al analizar los resultados del paso 2 hicimos algo muy similar a lo que se realiza en un Kaizen o un círculo de calidad. Íbamos haciendo pequeñas mejoras, documentándolas y después modificamos la rutina del trabajo. Ya cuando el operador se adaptaba a la rutina de trabajo mejorado, empezábamos ahora sí a hacer las mediciones, porque de repente invertíamos pasos, actividades y para ellos era difícil porque estaban apenas acostumbrándose a una forma de trabajo y cambiábamos nosotros la manera de trabajar para ir optimizando poco a poco esto. Como cuarto paso, nosotros analizamos todos los datos obtenidos en la estandarización del sistema automático de monitoreo y control de temperatura. El principal objetivo de nosotros estar analizando esos datos es para ver si en verdad era beneficioso o no implementar el robot, porque pues a lo mejor podría ser mucho más fácil para el operador estar checando la calidad, pero si no lo usábamos de tal manera que nos ayudara a prevenir problemas, lo que iba a pasar es de que la productividad no se iba a mejorar, el nivel de calidad de los productos no se iba a beneficiar, los tiempos muertos iban a seguir siendo los mismos. Entonces, todo esto que íbamos a estar implementando para la empresa no le iba a servir porque no había dinero de por medio, no había mejoras económicas. Entonces, no se justificaba la inversión de las 28 máquinas aplicarles este sistema de monitoreo automático para las máquinas de inyección. Nosotros tratamos los datos estadísticamente con Star Graphics, Centurion. Más que nada, nosotros lo que trabajamos fue pruebas de medias, diferencias de medias, y ver si había correlación entre el aumento de la productividad y una buena estandarización de un sistema automático de monitoreo y control de temperatura del molde del robot spray de moldeo. Nosotros trabajamos con diferencias de medias, digamos que son de los análisis estadísticos de los más simples para poder trabajar y obtener información. Entonces nada más sacamos una muestra de un antes, una muestra de un después y comparábamos una nueva muestra del después y volvíamos a comparar y hacíamos, ahora sí que graficábamos las mejoras. Como paso 6, pues nosotros elaboramos las hojas de operación estándar y documentamos todas las actividades, tanto del operador, de cómo funcionaba la cámara termográfica, y estandarizamos metodologías de trabajo. Creamos metodologías de trabajo, estandarizamos cómo cargar los programas, cómo medir con la cámara. Todas las actividades que se realizaban quedaran documentadas. Y por último, pues nosotros concentramos los resultados finales. Bueno, me paso un poquito a los resultados. Aparentemente, cuando nosotros vamos a una empresa o nos toca colaborar en una empresa, nosotros pensamos que nos vamos a encontrar todo automatizado, todos los robots muy bonitos, como si fuese a lo mejor un mundo ideal que nos proyectan los videos o proyectamos nosotros a los alumnos en los videos en las clases, pero nos damos cuenta que por muy grande que sea la empresa, por clientes tan grandes y tan de primera calidad o digamos primer nivel, perdón, tienen muchas fallas. Algo que nosotros pudimos ver es de que por muy bien que esté la empresa, siempre tiene áreas de oportunidad y la principal área de oportunidad aquí era la documentación, el orden en el trabajo. Simplemente
pues la fundición de aluminio, maquinado de aluminio, no es un trabajo tan fácil, tan simple. Ellos tenían clientes del sector automotriz, tienen una certificación ISO, entonces no es una empresa, digamos, un tallercito casero, si es una empresa grande, pero aún así no tenían documentada la información. Tenían muchos problemas en el Inter, en todo el proceso, retrabajaban mucho. Al final sí, ellos entregaban la calidad que pedía el cliente, pero tenían muchos retrabajos. Lo primero que nosotros hicimos en planta fue registrar la información en un pintarrón, que todos supieran qué se tenía que hacer y qué estaba en planta. Nosotros, ahí pueden ver ustedes en la pantalla, nada más le hicimos un rayado a un pintarrón y vimos los principales clientes. Como ustedes pueden ver, es Nissan, Yadco, las dos plantas de Yadco aquí en Aguascalientes. Entonces, pues nosotros lo primero que hicimos fue plasmar los modelos diferentes de productos y en qué máquina se iba a trabajar. Que todos supieran la información que estaba en planta y en línea en ese entonces. Entonces modificamos el tablero de información. Otra cosa que nosotros empezamos a documentar fue registrar los paros que había en ingeniería y empezar a ver por qué esos paros se llevaban a cabo. No existía un formato tal cual. Ellos documentaban todo en una bitácora, en una libreta. Entonces, se supone que debería de existir la cultura del supervisor en turno entrante, llegar y ver la bitácora para enterarse de los problemas que habían en la planta, pero pues a veces ellos llegaban y los recibían con un problema o ir a ver una máquina y ya no checaban la bitácora, entonces no se informaban en un principio de los problemas existentes y cómo se dieron solución. Entonces fue algo tan simple como generar un formatito de registro de paros. Este registro de paros se empezó a documentar en un archivo de Excel. Algo muy simple, se creó una base de datos y lo que hicimos fue documentar la información, generar gráficos de cuáles eran las causas. Empezamos a sacar capturas de las cámaras termográficas para que los operadores, al momento de nosotros hacer las salidas visuales, ellos deberían de saber de qué se trataba. Generamos estas hojas de operación estándar. Se fijan nada más, la primera es para activar la cámara termográfica y la segunda es cómo meter códigos, cómo operar la máquina. Entonces, cualquier operador ya tenía una capacitación en línea, en planta, y una capacitación en aula de cómo debería de operar. Entonces, si se fijan, son cosas bien simples y bases de la ingeniería que en ocasiones no se aplican. Por último, nosotros también estuvimos graficando los resultados y vimos que con el simple hecho de bajar las hojas de operación estándar a planta, el 60% de los problemas disminuyeron, porque ya los operadores trabajaban en base a algo escrito y estipulado paso por paso. Digamos que les dimos las recetas de trabajo. Algo tan sencillo y tan simple que a lo mejor los operadores, pues ya, los supervisores, perdón, ya traían la famosa ceguera de taller y no lo creían necesario, porque ellos ya lo dominaban, entre comillas, de tal manera que pensaban que los operadores deberían de hacer lo mismo. Antes y después de las hojas de operación estándar, el personal estaba mucho más capacitado. Se fijan, en el lado izquierdo estábamos muy abajo, nada más había 3 personas capacitadas. Y del lado derecho, ya después de que vimos, ya había 13 personas con la capacidad suficiente para operar las cámaras termográficas. Después de que nosotros implementamos las hojas de operación estándar, el personal, todo el personal ya era capaz de manipular el equipo. En un principio, nada más lo operaban 1 o 2 personas. Entonces, si esas personas faltaban, teníamos problemas. Simplemente, lo que hicimos en esta investigación fue documentar y estandarizar las operaciones. Y comparamos los defectos, el personal al tener mejor manipulación de los equipos, al saber monitorear la calidad del mismo y de las cámaras termográficas, pues eso nos ayudó automáticamente a disminuir la cantidad de productos defectuosos. Por lo tanto, también bajó mucho el retrabajo.
Y la ventaja que el aluminio, pues lo vuelven a fundir. Digamos que la materia prima no toda se desperdicia, pero pues ya dejaron de retrabajar la gran mayoría del material. Muchas gracias, No, al doctor contrario. Pedro Moreno Vázquez. A reserva de algunas otras preguntas que pudieran quedarse resguardadas, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿cuál fue la estrategia de comunicación o intervención ante los constantes cambios de rutina hasta lograr establecer los estándares? Bueno, directamente, pues yo no podía intervenir, digámoslo así, dando órdenes al no ser parte de la empresa, pero a mí me tocó trabajar con las dos personas y lo que hacíamos era simplemente hacerle ver a los operadores las mejoras que habían tenido, y una estrategia que nosotros utilizamos fue que ellos vieran que no les estábamos dando más trabajo, sino que les estábamos quitando trabajo al hacer las cosas de una manera ya más repetitiva y más estandarizada. Digamos que a ellos les quitábamos el pensar, el tomar una decisión que pudiese generar un problema. Entonces, aquí sí fue mucha labor de estar platicando con los operadores, estar haciéndoles ver que les estábamos ayudando a facilitar su trabajo, que no lo vieran como una carga adicional. Gracias, doctor. De parte de Héctor Torres, diría que existen problemas para documentar los procesos industriales como parte de la cultura laboral mexicana. Sí, es un problema muy grande y hasta nosotros mismos lo tenemos. No sé, muchos, en lo personal a veces soy un poco desorganizado, trato de llevar una agenda, pero a veces se me olvida. Y es lo mismo en la empresa. De repente hacemos las cosas por inercia o de tal manera que ya la tenemos dominada nosotros y creemos que los demás lo van a poder hacer con el mismo nivel o con la misma forma de hacer las cosas. Sí tenemos un problema muy grande para documentar, y mucho de ello también es en base a algunos que tienen el famoso celo profesional, que no quieren decir cómo hacen las cosas, creen que si ellos dicen cómo trabajan ya no van a ser. Doctor, permítame por favor porque se bloqueó su audio. ¿Ya me Listo. escuchan? Sí, Okay. ya volvimos a escucharlo. No sé hasta qué parte me Eh, escuchó. sería la última, el último enunciado de su conclusión, por favor. Ok. Yo nada más lo que les comentaba es eso que ahorita estoy viendo Héctor, es famoso celo profesional. Muchos no quieren decir las cosas que saben porque piensan que ya no van a ser indispensables para la empresa. Sobre todo esto pasa en los negocios pequeños, en las microempresas, en las pymes, donde las personas creen que si no dicen todo lo que saben, van a seguir siendo indispensables o fundamentales para las compañías, pero pues eso es lo que nos pega mucho en la cultura de la documentación. Y si se fijan, pasa hasta con nosotros mismos en las escuelas. ¿Cuántos de nosotros como maestros a lo mejor no queremos compartir el material, los compañeros, o no queremos que los alumnos tengan nuestras presentaciones? Al contrario, cuando pasamos la información es cuando en verdad vale, porque pues estamos ahora sí haciendo nuestro conocimiento, hacemos que nuestro conocimiento llegue a los demás. Muchas Entonces, gracias, doctor. no, de nada. Muchas gracias. Pues agradecemos su participación y damos lugar a la siguiente ponencia. Gracias, saludos a todos. El siguiente ponente, la siguiente ponente es la doctora Nancy Angélica Coronel González, quien nos presenta entusiasmo en el trabajo y su relación con el burnout y la satisfacción laboral en el sector automotriz perteneciente a la IMEX en Ciudad Juárez, en la línea temática Empowerment. La doctora Nancy Angélica Coronel González es profesor de tiempo completo de la carrera de Procesos Industriales, pertenece al Cuerpo Académico Optimización de Procesos y Servicios. Cuenta con 15 años de experiencia en la industria maquiladora de exportación. Las líneas de investigación de su cuerpo académico
refieren a los estudios organizacionales y sistemas de calidad. Adelante, doctora, le cedemos la palabra y el control de su presentación. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos nuevamente a este congreso. El siguiente trabajo fue realizado en conjunto con la maestra Ana Patricia Valles y su servidora. Muy bien. Este estudio se da debido al auge que surge de acuerdo a la norma 35, en donde se trata de estudiar el bienestar laboral del trabajador. Y al momento de hacer la investigación, pues vemos que hay diversos instrumentos para medir el bienestar. Y todo esto aunado a que actualmente las condiciones laborales en las empresas están siendo evaluadas, están siendo medidas y se están elaborando planes para que sean mejoradas continuamente. Uno de los primeros constructos que se estudió es el engagement. Esto significa entusiasmo laboral. Y diversas investigaciones apuntan a que los empleados se encuentran más motivados de llevar adelante las tareas de su rol y de esta forma demuestran más persistencia, intensidad y concentración en su trabajo. Y por lo tanto, esto deriva en mejores resultados y satisfacción laboral. Como les decía ahorita, el término en inglés es work engagement. En español sería la traducción entusiasmo laboral. Y está compuesto por distintas dimensiones, las cuales serían vigor, dedicación y absorción. Diversos autores apuntan a que la dimensión vigor son niveles altos de energía y resiliencia mental durante el trabajo, o bien la voluntad de invertir esfuerzo en el trabajo. La dedicación es el sentido de entusiasmo, de inspiración, de orgullo y el reto que el trabajador muestra. La absorción sería la completa concentración y la manifestación de que en realidad el tiempo transcurre rápido, es decir, está tan absorto en su trabajo y se concentra que el tiempo transcurre rápido. Cuando menos se dan cuenta, ya se acabó su jornada laboral. Otro constructo que se estudió y que se validó su escala es el de burnout. Este autor, Maslach, es el autor más conocido en este ámbito. Nos dice que el burnout sería la forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. Y los rasgos serían el agotamiento emocional, la pérdida progresiva de energía, desgaste, fatiga. Otro rasgo o dimensión sería el cinismo, que esto es la construcción por parte del sujeto como una defensa para protegerse de sentimientos que se van generando en un ambiente laboral, como lo es la impotencia, la indefinición y la frustración. Una tercera dimensión de este instrumento, contraria a cinismo y agotamiento emocional, sería la eficacia profesional. Y esto sería la percepción por parte del sujeto de la efectividad, de la importancia y la capacidad de resolver problemas en el trabajo. Por último, otra escala y otro constructo que se utilizó fue la satisfacción laboral. Esta está integrada por factores intrínsecos, que serían los factores motivadores, mientras que la insatisfacción laboral estaría generada por los factores extrínsecos, los cuales Herbert, que es el mayor autor, mayor ponente en este constructo, lo denominó factores higiénicos. Entonces,
De acuerdo a esta investigación previa, se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo, que sería la primera hipótesis, en donde estamos midiendo la consistencia interna y externa de las escalas, de la de entusiasmo laboral, de la de satisfacción laboral y la de burnout. La hipótesis número 2 tiene que ver con los constructos entusiasmo en el trabajo y satisfacción laboral y comprobar si están positivamente correlacionados, como nos marca la teoría. La siguiente hipótesis es acerca de entusiasmo en el trabajo y el burnout, que también, según la teoría, deberían concentrarse, deberían estar negativamente correlacionados. Y por último, el constructo satisfacción laboral y burnout se encuentran negativamente correlacionados. Y ya de acuerdo como guías de esta investigación se plantean los objetivos, que sería el primero, pues la validación interna y externa, discriminante y empírica de los 3 instrumentos que se utilizaron. El segundo sería resultados de acuerdo a variables sociodemográficas. Y el tercero sería comprobar o identificar las correlaciones entre estos 3 instrumentos. Se utilizó un diseño no experimental, correlacional y de corte transversal. Se utilizó una muestra probabilística y los instrumentos se estuvieron administrando presencial y pues también por correo electrónico. E igual los resultados se recibieron en esas 2 modalidades. La muestra estuvo compuesta por 120 empleados del sector automotriz, de los cuales fueron seleccionados en forma anónima, de acuerdo a su disponibilidad. Esta muestra estuvo compuesta por un 62% personas del sexo masculino y un 38% del sexo femenino. El 70% de ellos mantenía un contrato indeterminado y el 30% tenía un contrato temporal. El 50% lo ocupaban puestos a nivel operativo y el 50% restante a nivel técnico. Para la comprobación de la hipótesis 1, que era la validez interna y externa, se obtuvieron resultados de 0.8 en las 3 escalas, por lo tanto, pues podríamos tener la congruencia de trabajar con instrumentos validados. Y para la comprobación de la hipótesis 2, 3 y 4, en donde se estaban analizando las correlaciones, obtuvimos también valores en estadísticos descriptivos, en donde pudimos observar, por ejemplo, en las 3 dimensiones de entusiasmo laboral, que eran vigor, dedicación y absorción, tuvimos medias de 3.3, 3.5 y 3.3, las de satisfacción laboral, dividido también en sus 2 dimensiones, intrínsecas y extrínsecas, observamos los siguientes valores, 3.3 y 3.5, también por encima de la media. Respecto al burnout, observamos valores bajos, ¿sí? Por debajo de la media, y esto aquí pues ya nos empieza a comprobar de alguna forma que aquellos trabajadores que su puntaje fue alto en vigor, en dedicación, los valores en cinismo y en agotamiento estaban bajos, ¿verdad? Y era parte de las hipótesis que se plantearon al inicio. Y la tercera dimensión que tiene el instrumento de burnout es eficacia profesional, y el resultado fue muy alto, fue un 3.9, lo cual significa que las 3 hipótesis empiezan a mostrar cierto grado de aceptación, debido a que esta tercera
dimensión que tiene burnout es congruente totalmente con la de entusiasmo laboral y la de satisfacción laboral. Bien, y luego, entonces, al inicio que les comentaba del planteamiento de hipótesis, en donde el constructo burnout se planteó como negativamente relacionado a satisfacción laboral y a entusiasmo, podemos ver que se encuentra efectivamente negativamente relacionado y que la variable eficacia profesional es positiva, o sea, es decir, la correlación respecto a las demás escalas. Respecto a la correlación entre variables sociodemográficas, pudimos observar que respecto a burnout y género, la variable eficacia no representaba diferencias significativas. Es decir, tanto hombres como mujeres mostraron grados altos de eficacia profesional. Respecto a la variable agotamiento, observamos una ligera diferencia en favor de los hombres, ya que ellos manifestaron sentirse un poco menos agotados. Tal vez esto podría explicarse de acuerdo a rasgos físicos. Sí, aquí el resultado fue 3.0 y 2.8. En la parte de cinismo, las medias fueron 1.19 y 2.14 para mujeres y hombres. Entonces aquí la conclusión es, el hombre muestra, en este caso, ¿verdad? En este estudio, mostró un grado más alto de cinismo. ¿Sí? Y luego, 2 minutos, doctora. Se obtuvieron diferencias en favor de las mujeres en favor de absorción y dedicación. Esto nos dice que las mujeres se encuentran un poco más absortas y más dedicadas en la parte de vigor y eficacia profesional. Se hizo un modelaje de ecuaciones estructurales, dando como resultado la aceptación de las 4 hipótesis. Y ya como último, para la conclusión, sería muy interesante estudiar algunos puntos como bienestar de los trabajadores en algunas otras dimensiones que también estudian estos autores, como sería la adicción al trabajo, que ya sería una consecuencia del grado alto de eficacia profesional, de la dedicación. Entonces ya se nos presentan otros problemas, que sería posible adicción al trabajo, posibles conflictos en el núcleo familiar debido al trabajo. Sí, entonces por mi parte es todo. No sé si existe alguna duda. Gracias, doctora. Pues estaríamos en espera de que se planteara alguna pregunta en el chat. Por aquí en el monitoreo de este lado, aquí hay un planteamiento. ¿Es posible que se continúe con el planteamiento de algún modelo de intervención a partir de su estudio? Pues sí, sería muy interesante y poder apoyarnos de profesionales, ¿verdad? De psicólogos. En la escuela tenemos varias compañeras, amigas, que se encargan de esta área, y de hecho ya se ha planteado un equipo multidisciplinario en donde pudiéramos plantear un modelo posterior a este estudio. Sería muy interesante. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar un espacio. En tanto pudieran generarse alguna otra pregunta, quedarían resguardadas para que ustedes posteriormente accedieran a ellas, y le damos lugar a la siguiente conferencia. Le agradecemos, doctora. La siguiente ponencia está a cargo de la doctora Grisel García Guillén.
con el título Efecto de irradiación mediante láser pulsado en el depósito de películas delgadas de sulfuro de antimonio por baño químico, en la línea de los nuevos materiales. La doctora Grisel García Guillén representa a la Universidad Politécnica de García. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Politécnica de García. Trabaja con alumnos en la carrera de Ingeniería Industrial para desarrollar proyectos de control y muestreo de procesos, así como para involucrarlos en los temas de manufactura esbelta. Es ingeniero químico y completó estudios de posgrado y maestría y doctorado en ciencia e ingeniería de los materiales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado en la industria en el área de desarrollo de producto en CEMEX Central y ha obtenido distinciones académicas como tener el nombramiento ESNI 1 y perfil deseable en PRODEP. Le damos las gracias por su presencia, doctora Grisel, y cedemos la palabra para la presentación de su ponencia. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a platicar un poco, ¿verdad?, de un tema que en lo personal, pues a mí me gusta mucho, que es la síntesis de nanomateriales mediante diferentes técnicas físicas y químicas. Esta presentación es una parte de un trabajo que hacemos entre varios colaboradores investigadores, tanto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como del CICES que está presente en el PIT, en el Parque de Tecnología aquí en Apodaca, Nuevo León. Entonces, vamos a... ¿Podrían apoyarme con el avance de las diapositivas, por favor? Gracias. Bueno, el sulfuro de antimonio, en este caso vamos a empezar un poco de introducción. El sulfuro de antimonio es un material que se sintetiza a escala nanométrica, es un nanomaterial semiconductor. Está formado, si bien por un metal, que es el antimonio, y un metal, que es el azufre, que son materiales de la familia de los calcógenos, el azufre. Entonces, si bien las propiedades que tiene este material, todos sus coeficientes de absorción, la capacidad que tiene de absorber en la región del visible y cerca del infrarrojo, contener de brechas de energías necesarias para aplicaciones como material para celdas solares, como material para detectores de infrarrojo, el uso de este material en diodos, el uso de este material en dispositivos de comunicación, fotocatálisis, entre otra variedad de aplicaciones. Debido a este potencial de aplicaciones que tiene el material, pues se abren muchas brechas de investigación en diferentes métodos de síntesis para formar sulfuro de antimonio, pues las cuales llevan a estudiar, ¿verdad?, qué relación hay entre los diferentes métodos, técnicas de síntesis en la morfología que pueda tener el nanomaterial, el tamaño, las propiedades que puede desarrollar, en este caso las propiedades ópticas, las propiedades eléctricas, y todas estas relacionadas con la estructura, ¿verdad?, del material. Entonces, en ciencia de materiales hay un triángulo muy, muy importante que es la relación que hay entre esto, entre aplicación, estructura, propiedades. Y es lo fundamental en el estudio de los materiales, estudiar esta relación. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, entonces voy a hablar un poquito nada más de, aquí se hizo la combinación de dos técnicas. En el área donde estuvimos, bueno, en la Universidad Politécnica de García, nosotros, un compañero, el doctor Jorge Zugualdo González, tiene un proyecto con ACID en el área de energías renovables. Entonces, nosotros apenas estamos arrancando ¿cómo se llama?, esta línea de investigación, y principalmente estudiamos el baño químico, el depósito de películas delgadas por baño químico. Entonces, en el desarrollo de mi maestría y de mi doctorado, yo trabajé con la ablación por láser pulsado en medio líquido para la formación de nanomateriales semiconductores. Entonces, hicimos una combinación de estas técnicas para aprovechar los beneficios de ambas técnicas. Entonces, por una parte, la ablación por láser pulsado en medio líquido, ¿verdad?, te permite la síntesis de nanomateriales con una técnica de bottom-up,
donde tú una longitud de onda, un haz de láser, lo haces incidir sobre un target sólido que está inmerso en un medio líquido. O también puedes hacer la irradiación de con ese láser en un medio líquido donde digamos tu target está suspendido en la solución. Entonces existen diferentes factores que tú puedes controlar en el desarrollo de un experimento para este experimento de ablación por láser pulsado, como la longitud de onda del láser, la duración del pulso, la energía del pulso, la densidad de energía, el tipo de target que utilizas, si es sólido, si es líquido, la altura del líquido, ¿verdad? Dentro del recipiente, la distancia focal, etcétera. Entonces, esto te permite la creación, ya sea de nanopartículas en medio líquido, con diferentes mecanismos de formación. Por otro lado, el depósito de películas delgadas por baño químico es una técnica química. O sea, ahí realmente los factores que afectan el baño químico pues son los precursores químicos, las concentraciones de los precursores químicos en la solución, la temperatura del baño químico, porque se hace a temperatura controlada, y prácticamente la formación se da aquí mediante la disociación primero de los iones dentro de la solución y su posterior reacción en la superficie del sustrato donde se quiera depositar la película. Entonces, como las reacciones químicas aquí en ¿cómo se llama? En el baño químico, se dan con ciertos mecanismos, con ciertas cinéticas. Lo que nosotros empezamos o comenzamos a estudiar es el efecto pues, de la longitud de onda y de la absorción, ¿verdad? De esas especies químicas en solución para poder estudiar el efecto de esa irradiación en las especies y ver cómo cambia ya en la película depositada, en el sulfuro de antimonio depositado en la película, cómo cambian esas propiedades, tanto las ópticas, las eléctricas, su morfología, etc. Siguiente, por favor. Entonces, como pues ya les había mencionado, nosotros estamos interesados en buscar estudiar, mejor dicho, las propiedades tanto ópticas como eléctricas de este material, porque pues, la línea de investigación que nosotros seguimos son las energías renovables y nos enfocamos en estas películas delgadas para construir celdas solares, que digamos que sería una parte de una celda solar. Una película de este tipo es una parte, es una capa, ¿verdad?, de una celda solar que se construye con diferentes tipos de materiales semiconductores y conductores también. Entonces, prácticamente en nuestro experimento hay demasiados factores, obviamente, involucrados en este experimento, como vieron en la diapositiva anterior, longitud de onda, tiempos de irradiación, densidad, etcétera. Entonces, nosotros primero, o en esta parte que les quiero mostrar solamente, decidimos estudiar el efecto de interacción entre dos factores o variables, ¿verdad? Que son el tiempo de irradiación, teniendo este factor con dos niveles, es decir, con dos valores, y la densidad de energía, que es otro factor, teniéndolo en dos niveles, con diferentes, un alto y un bajo para ambos, y estudiar el efecto que tiene esto en la morfología, en la estructura y la composición química. Entonces, bueno, y entonces previamente establecimos, fijamos otros factores como la longitud de onda de 1064 nanómetros, que de hecho es una longitud de onda apta para el sulfuro de antimonio, para los precursores químicos dentro de la solución, para que puedan absorber y poder estudiar el efecto. La longitud de pulso y la frecuencia están establecidos de acuerdo al tipo de láser que estamos utilizando, que es un Nd:YAG. Es un láser que tiene pues se puede decir, la fuente del láser es un sólido, es un cristal, y utilizamos un lente cóncavo para poder expandir el láser y poder tener una mayor zona de, ¿cómo se dice?, digamos, de irradiación o de efecto para las películas que se estaban depositando. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, en el estudio de ciencia de materiales existen las técnicas de caracterización, que a veces usted trata de decirle a mis alumnos de que igual no vamos a, ustedes tal vez no van a estar muy involucrados en comprenderlas, porque
En la industria, pues existen algunas de ellas, hay técnicos especializados que las usan, pero sí hay que saber interpretarlas y hay que saber qué nos dicen los gráficos o lo que nos pueda generar un equipo especializado para caracterizar un material. Entonces, la difracción de rayos X nos permite conocer la fase cristalina que tiene nuestro material. Entonces, lo que nosotros aquí encontramos, tenemos dos gráficas como pueden ver aquí, una está tildada con 30 minutos y otra está tildada con 60 minutos. Bueno, entonces aquí estábamos comparando el factor de tiempo. Y si se fijan, entre ellas están tildadas, dice como depositada, es decir, normal, sin láser, quiere decir que es una película sin láser para una referencia. Lo que está en rojo son los patrones de difracción que están en la bibliografía, ¿verdad? Como todas las cartas cristalográficas. Y podemos ver en la parte superior, las dos primeras, es la de mayor densidad de energía y la de menor densidad de energía. Entonces, los picos que ustedes pueden ver ahí son reflexiones. Entonces, son reflexiones que nos dicen los planos cristalinos de la fase presente en nuestro material. Entonces, de aquí nosotros encontramos que estos planos cristalinos corresponden a la fase estirina, que es la fase un poco más común propia del sulfuro de antimonio. Entonces, la diferencia entre las reflexiones, entre la intensidad de las reflexiones, que es esta parte, qué tan altos están los picos, nos habla de la proporción de la fase en nuestro material. Y nosotros de aquí dedujimos que pues, hay una interacción de los factores, ¿verdad? Tanto de tiempo de irradiación como densidad de energía. Entonces, vimos que a mayor densidad de energía con mayor tiempo, con menor tiempo de irradiación, pues tenemos intensidades más altas. Pero sin embargo, con menor tiempo de irradiación y mayor densidad de energía, tenemos 2 minutos. Sí, densidades más altas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. En esta técnica de caracterización, la espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X, nosotros podemos ver el estado elemental de nuestro compuesto. Entonces, aquí estos picos que nosotros observamos son niveles de energía. Entonces, podemos calcular las diferencias entre las energías de enlace y pues podemos encontrar que para estas localizaciones de energía pues corresponden a sulfuro de antimonio. Siguiente, por favor. Muy bien, con microscopía de fuerza atómica nosotros podemos estudiar la topografía de estas películas delgadas. Entonces, con la topografía de los software especializados para analizar esto, encontramos la rugosidad de las películas. Entonces, aquí abajo, las que están en inciso E y F, es nuestra referencia sin láser, sin la radiación láser, y en las otras podemos ver A y B a 30 y 6B a 60. Entonces, nosotros encontramos que a mayor tiempo de irradiación, con mayor energía, porque todas estas son con la mayor densidad de energía, la rugosidad es 60 y 30, la rugosidad se aumenta, pero más sin embargo, nosotros vemos que a diferencia de la de sin láser es menor. Entonces, el láser en sí beneficia reducir la rugosidad y esto incrementa las propiedades eléctricas. Siguiente, por favor. Muy bien, en las propiedades ópticas, aquí voy a ser muy breve, nosotros encontramos en las gráficas que están del lado derecho que la energía, el bandgap de esto, la energía de brecha prohibida, es de 2.2 electronvolt y que tienen reflectancias menores y transmitancias mayores, lo que permite que la película absorba, ¿verdad? Y no refleje en su mayor parte. Siguiente, por favor. Y por último, pues nosotros vimos un efecto que conforme se aumenta la densidad de energía y el tiempo de irradiación, las películas tenían un mayor espesor, beneficiando la conductividad en la oscuridad. Aquí en la parte izquierda tenemos la fotorrespuesta de las películas. Entonces, hay mayor fotorrespuesta a la iluminación cuando estamos hablando de mayor tiempo de irradiación con mayor densidad de energía. Siguiente. Ya con esto, pues yo quiero agradecer a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que es donde está el laboratorio donde hicimos la mayoría de las caracterizaciones, y en la escuela, en la Universidad Politécnica García,
donde pues estamos comenzando estos experimentos también con el baño químico. Muchas gracias, doctora Grisel. Estamos en espera de alguna otra pregunta que pudiera plantearse aquí en el chat. Mientras tanto, aquí una pregunta. Debido a la alta especialidad de la nanotecnología, ¿qué tiempo vislumbra usted en que pueda transferirse este tipo de conocimiento experimental a la escala industrial? Pues yo creo que, mira, aquí en México, pues no sé, estaría hablando, y ojalá se diera en 10 años, 20 años, o sea, se da, y digo, ya existen las celdas, o sea, este tipo de materiales son diferentes a los materiales que se usan actualmente para las celdas solares. Ustedes han visto, pueden ir a un Home Depot y ven un panel solar, ¿no? Ven un panel solar y el panel solar está hecho de silicio, entonces, con otros tipos de materiales. El silicio, pues es un material abundante, pero es muy caro. O sea, hacer obleas de ese tipo, de esos tipos de materiales, o los que son, de otros que son el arsenuno de galio y todos esos tipos de semiconductores es muy caro. Entonces, en este caso, las técnicas estas que nosotros estamos estudiando, el baño químico, es una técnica barata, se hace con materiales abundantes, entonces sí hay tecnologías, pero el llevar el estudio de estos nuevos materiales, pues yo creo que todavía ahorita estamos en la tercera generación de nanomateriales para este tipo de, por ejemplo, para celdas solares. Entonces, siguen avanzando los materiales, pero de ahí a ver en cuánto tiempo ya se van a ir estos materiales, esas aplicaciones, pues es como, es algo como no se pudiera medir. Se esperaría, ¿no? La expectativa es que ya, pero en ciertas, no sabría el dato preciso. Gracias, gracias, doctora. Agradecemos su participación y pues en este momento aprovecho la oportunidad para destacar, resaltar que parte del objetivo o de los objetivos de este foro de ponencias, de este foro virtual, como de otros, es generar redes de colaboración para la investigación y la publicación. Entonces, la invitación a ponerse en contacto con los ponentes, investigadores, académicos, pues está abierta. Nosotros podríamos apoyarlos dándoles los datos y pues aquí estamos a la orden por si hubiera la necesidad de compartir algunos datos de nuestros ponentes. Sí, de Muchas hecho, gracias. sí, de hecho, por eso quería pues, que nos conocieran, ¿no? De que la verdad estamos muy interesados en abrir esta línea con alguna otra escuela, politécnicas tecnológicas, y la verdad estamos empezando, o sea, ya tenemos equipo en la escuela, tenemos varios controladores de temperatura, químicos, o sea, todos los precursores químicos, para empezar, digamos, la ciencia básica de esto. Entonces, ya luego sería muy padre relacionarnos más con el área de los mecatrónicos y buscar una aplicación ya de un material hecho. Muchas gracias. Gracias, doctora Grisel. Muchas gracias. Damos lugar a la siguiente y última ponencia a cargo de la maestra Virginia Migdalia Basurto Bravo. Ella nos va a presentar desempeño de competencias integrales de la universidad a la empresa en las líneas didáctica, pedagógica y de aplicación. Y ella representa a un cuerpo académico de aquí de la Universidad Tecnológica de Querétaro, de la División Industrial particularmente. La maestra Virginia Migdalia Basurto Bravo es licenciada en Psicología Social, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene la maestría en Orientación de Grupos, acreditada en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Es miembro del Colegio de Pedagogos, Psicopedagogos y Profesionales de la Educación. Ha acreditado diversas especialidades y diplomados en educación, sexualidad, neuroliderazgo, inteligencias múltiples, conductas de riesgo, bioética, docencia, entre otros. Actualmente cursa la especialidad de neurociencias, creatividad y motivación. Ejerce la práctica privada desde 1994 y desde 1989 ha dado capacitación empresarial. Ejerce la docencia desde el año 2000 en instituciones públicas y privadas y fue docente de aquí de la Universidad Tecnológica de Querétaro desde el 2014 hasta el 2020.
Le damos la palabra a la maestra Virginia Migdalia para que nos presente esta ponencia. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. El tema que nos ocupa el día de hoy en el Congreso Internacional de Procesos Industriales es el diseño de competencias integrales de la universidad a la empresa. Si me pueden ayudar con la siguiente, por favor. Ajá, perdón. Ok, gracias. A ver, estoy teniendo problemas con la presentación. Ok. Me gustaría ir a la segunda diapositiva, nada más que no puedo controlarla. A la anterior, por favor. Si me pueden ayudar. Ok, aquí estamos bien. Nosotros estamos con estas 3 líneas de investigación. Por un lado es la línea didáctica con la propuesta de enseñanzas-aprendizaje con base en las técnicas y herramientas que aporten el desarrollo de competencias integrales. Tenemos también la línea pedagógica, buscando proponer un modelo de formación para el desempeño profesional desde una perspectiva de equilibrio e integridad entre la eficiencia técnica y el humanismo. Y por otro lado, la verificación de la eficacia de las propuestas pedagógicas y didácticas respecto a la formación de competencias integrales, a través de la medición del impacto en las experiencias de aplicación de los estudiantes y egresados de la UTEC. Ok, como ya nos presentó la maestra Rocío, me voy a brincar esta diapositiva. Vamos a la siguiente. Dentro de la propuesta, nosotros tenemos una investigación educativa del 2019 al 2020. Sin embargo, surge a partir del 2017 es que estamos trabajando en este proceso. Por un lado, buscamos la intervención transversal para desarrollar competencias integrales en la educación superior. Por otro lado, la implementación del taller socioformativo, que explicaré más adelante, para el desarrollo de competencias integrales y la valoración de las competencias integrales en un proceso de evaluación de la pertinencia en la UTEC. Quisiera que tuviéramos como telón de fondo 2 temas. Por un lado, el impacto intra y extramuros, y por otro lado, la evaluación de los actores representativos en este proceso. Si me pueden ayudar con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Nuestro marco de referencia, arrancamos la investigación considerando estas 4 ideas fundamentales. Por un lado, tenemos que la OCDE menciona un 48% de los jóvenes con problemas para comprender textos básicos. Este es un área de oportunidad muy grande para todos los docentes. Por un lado, tenemos estudios que indican que la mitad de las ocupaciones que existen el día de hoy dejarán de existir. Ustedes lo están viviendo junto conmigo con este tema de la pandemia. Este futuro próximo ya lo tenemos prácticamente encima. A su vez, tenemos una tendencia económica que busca contratar a las personas a través de proyectos. Por otro lado, las organizaciones demandan gente con habilidades específicas, básicamente la capacidad de resolución de problemas y habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Solución de conflictos, toma de decisiones, ejercicio de liderazgo. Por favor, la siguiente. Para resolver estas necesidades detectadas por parte de nosotros, lo que buscamos fue hacer una implementación de un programa de intervención transversal para desarrollar las competencias integrales desde la gestión y la autogestión en los estudiantes de la división industrial. ¿Cuáles serían estas competencias? Están enumeradas hacia abajo. Es importante resaltar que la gestión y la autogestión son nuestro eje rector, es lo más importante. Por un lado está la perspectiva y prospectiva, las habilidades de vinculación interna y externa, la autogestión del conocimiento, la construcción y resignificación del concepto de integridad ética, la comunicación efectiva, entre otras. La siguiente, por favor. Las estrategias didácticas que nos pueden ayudar a enfrentar estos retos en la currícula universitaria son básicamente estas. Por un lado, tenemos expresión oral y escrita, cuya finalidad es brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar una comunicación efectiva y oportuna y a su vez puedan hacer una proyección de sus necesidades a través de la comunicación eficiente.
Por otro lado, tenemos la asignatura de formación sociocultural y específicamente el taller socioformativo que explicaré más adelante. En la materia de formación sociocultural se trabajan con los recursos para la gestión y la autogestión. Y a su vez, tenemos la materia de integradora, que ustedes saben que dirige un proyecto especializado de la carrera para que pueda ser ejecutado en tiempo y forma. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? El proyecto de intervención social es una estrategia de trabajo que lleva algunas etapas. Más adelante hablaré del marco teórico de este proyecto de intervención social. Por un lado está la sensibilización, donde los jóvenes pueden apropiarse de la problemática desde sus propias necesidades para que puedan elegir de manera libre y responsable en qué proyecto quieren participar. Por otro lado está la definición y planteamiento del problema, que es la segunda etapa. Aquí tenemos la discusión y la investigación de todos los recursos con los que ellos cuentan para seleccionar el problema y brindar una alternativa de solución real. Si se dan ustedes cuenta, en este proceso los jóvenes están gestionando sus recursos para que puedan entonces entablar un proceso de desarrollo del proyecto propiamente tal, que es la siguiente etapa. Y la última etapa es la de socialización. En esta etapa, los jóvenes comparten sus aprendizajes y los resultados. Hemos tenido algunos alumnos, por ejemplo, equipos de trabajo, en donde la ejecución de su proyecto se queda solamente en el planteamiento por las necesidades propias de las instituciones a las que quieren acercarse o que buscan ayudar o resolver alguna problemática. Sin embargo, se considera un proyecto exitoso porque justamente se da lo que estamos persiguiendo, que es el aprendizaje, la gestión y la autogestión. La siguiente, por favor. Nuestro marco teórico, como les decía previamente, tiene básicamente dos grandes pilares. Por un lado, Tobón, y por el otro lado tenemos el soporte de Fernández. Tobón nos dice que la socioformación son actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas de contexto idóneo, con idoneidad, que sean idóneos, que sean éticamente diseñados y que busquen un mejoramiento continuo. Y por otro lado, nosotros tenemos un planteamiento de Fernández que nos lleva con toda la certeza a saber que la intervención social es una actividad profesional que está perfectamente diseñada y acompañada para que se puedan modificar y cambiar el entorno de la problemática planteada. De aquí nos desprendemos a dos áreas. Por un lado, el rol del docente, que es fundamental, que es básicamente facilitar el proceso del ejercicio de las competencias de gestión y autogestión. Por supuesto, impulsar la vinculación interna y externa y funcionar como coadyuvador del proceso de aprendizaje en los jóvenes. Hay un proceso evaluativo que se mencionará más adelante. Hay un momento de autoevaluación, coevaluación y evaluación de los otros integrantes de este proceso. Algunos de los proyectos que tenemos nosotros registrados y trabajados en la universidad están seccionados por las distintas áreas de impacto. Por un lado están las campañas de sensibilización, las acciones para la sustentabilidad, la divulgación del conocimiento, las acciones humanitarias y los proyectos culturales. Sin demeritar uno ni otro, todos forman parte de este proceso que es muy importante. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Muy bien. En estos procesos, en estos proyectos que se han llevado a cabo, voy a leer solamente el primero y el último renglón por cuestiones de tiempo. Sin embargo, están expuestos y documentados para su posterior investigación. Empezamos con un proyecto piloto en el cuatrimestre mayo-agosto del 2018 con 69 alumnos y 12 proyectos. Y a diciembre del 2019 teníamos 1,342 alumnos y 283 proyectos. A la siguiente, por favor. Aquí nosotros podemos ver con claridad algunas de las fotos de las evidencias que los jóvenes trabajan y comparten a través del proceso de documentación de su proyecto. Han visitado comunidades, han apoyado albergues, han visitado asilos, han visitado museos, exposiciones y demás. A la siguiente, por favor.
Aquí vemos, por ejemplo, ayuda a animales, ¿no? Albergues de perros o de gatos. También a los alumnos les gusta vincular sus conocimientos académicos con sus proyectos. Podemos ver algunos chicos brindando un servicio de atención comunitaria utilizando sus conocimientos de ingeniería. A la siguiente, por favor. Después de la implementación propiamente tal de estos proyectos, se procedió a hacer una evaluación, a un proceso autoevaluativo. Se les pidió a los jóvenes que se evaluaran y encontramos resultados muy interesantes. Por ejemplo, podemos ver que tenemos porcentajes muy, muy altos en algunas de nuestras áreas de evaluación, como autogestión del conocimiento o capacidad de responsabilidad y concepto de calidad. Sin embargo, tenemos áreas de oportunidad significativas como las habilidades sociales para el trabajo colaborativo y la comunicación efectiva. Nuevamente vienen siendo nuestros puntos a trabajar. Gracias. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos en esta diapositiva, estamos hablando del proceso de evaluación de la pertinencia por parte de los grupos de interés. A la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok, se evaluaron a todas las carreras universitarias, se les pidió que al sector productivo y sus expectativas, el perfil de egreso y valoración del desempeño y la demanda y oportunidades de empleabilidad. Quisiera mencionar un dato importante al respecto y es que se buscó la vinculación UTEC, grupos de interés, las líneas de trabajo y desarrollo académico de la división industrial y la obtención de procesamiento de información a partir del seguimiento de egresados y experiencias de empleadores y estudiantes. A la siguiente, por favor. Aquí podemos ver las tablas con el concentrado que están disponibles para un proceso posterior de análisis, donde tenemos los resultados tanto de los empleadores como de la perspectiva de los egresados. La siguiente, por favor. Y en esta última diapositiva estamos hablando de las conclusiones que son relevantes. Por un lado, tenemos que los testimonios de los alumnos forman parte muy importante porque habla de que lograron el desarrollo de las competencias genéricas que nosotros estábamos buscando. Por otro lado, las competencias integrales entendemos que son un constructo emergente que nos lleva a estar actualizando constantemente y por otro lado, necesitamos un nuevo escenario que es necesario para la comunicación, la colaboración y la interdisciplinaridad e innovación. Dentro de nuestros resultados, ya como última idea, quisiera mencionar, por ejemplo, que en algunas carreras los resultados fueron muy, muy favorables, teniendo porcentajes altos y medios y una ausencia de porcentaje bajo. A su vez, encontramos que los rasgos importantes a trabajar son la lengua inglesa, algunas carreras con el área de liderazgo y habilidades comunicativas. Si nos damos cuenta, es una constante en la cual planteamos seguir colaborando y trabajando. A continuación está mi bibliografía y con esto me despido. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Virginia. Si no hubiera más preguntas al respecto a la ponencia que se acaba de expresar, pues yo nada más le pediría a la maestra Vicky si nos puede esperar un momento para ver si hay alguna pregunta que se externe en este momento. Pues acabamos de darnos cuenta que hay una diversidad de temas, de inquietudes de investigación y aplicación en esta serie de ponencias como en las demás jornadas. De nuevo, pues está puesto sobre la mesa de este foro la posibilidad de poderse vincular entre académicos, incluso estudiantes. Una de las propuestas es precisamente motivar a los estudiantes a que sus propias experiencias de aplicación pueden ser valiosas para poder hacer un trabajo de construcción de conocimiento, de desarrollo y de difusión. Tenemos aquí una pregunta. ¿Qué estrategias han planteado para adaptar esta investigación hacia la manufactura 4.0? Maestra Vicky. Sí, muchas gracias.
Parece que tuvimos aquí una cuestión. Vamos a resguardar estas preguntas para que estén a la consulta o que sean accesibles para todos ustedes y que pudieran responderse en su momento. Entre tanto, agradecemos la participación. Si nos permiten, por favor, abriendo sus cámaras todos los ponentes en este momento para darles las gracias y por ahora hacerles un reconocimiento por sus aportaciones. Las cámaras de los ponentes. Muchas gracias por estar con nosotros y pues recordamos también la alianza con la revista Teorema, el apoyo que nos han brindado de esta revista en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, quienes nos han ofrecido las facilidades para poder recibir los extensos y estamos en espera de dictamen con la finalidad de que los artículos se publiquen en el número que va a ser editado para el mes de octubre de este año. Esto significa un registro de publicación que sabemos que es muy importante para los académicos y pues para seguir motivando al desarrollo y construcción de conocimiento. Les agradecemos por este espacio y les recordamos que continuamos con nuestras actividades a las 4 de la tarde en el Congreso Internacional de Procesos Industriales. Muchas gracias a todos. Perdón, discúlpenme, hay una corrección. La actividad es a las 3 de la tarde. La siguiente actividad, 3 de la tarde, 15 horas, hora del centro. Gracias a todos y buen provecho. Hacemos un recordatorio también para que los participantes en la siguiente actividad anticipen el material que es requerido para llevar a cabo la interacción con la maestra Laura Aragón para poder desarrollar una dinámica respecto a la propuesta de trabajo en equipo que ya nos está haciendo. Muchas gracias.